Y bueno, esto es No Time to Die con spoilers. Y bueno, ¿qué pasa al final? ¿Qué es ese final polémico de No Time to Die? Ese final que los fans de Bond decimos que eso va a ser muy polémico. Bueno, James Bond se muere. Y no, eso no es algo que el personaje haga. James Bond no se muere, James Bond no muere nunca, James Bond no envejece, James Bond no cambia, es como Bart Simpson. Entendamos que esa es una de las cosas que a la larga hace la franquicia tan interesante para nosotros los fans, ver quién va a ser el siguiente Bond, cómo va a cambiar la franquicia, cómo se va a ajustar a los tiempos, qué novedades va a traer, qué elementos de continuidad va a mantener de las películas anteriores. Las películas de James Bond siempre han mantenido una continuidad muy ligera una con la otra. Sí, al principio en la era de Sean Connery se trataba de tener un poquito más de continuidad, pero a la larga, conforme las películas seguían avanzando, conforme los años iban pasando, se volvió inevitable optar por una continuidad ligera. Entonces, sí, se mantiene el nombre de los personajes. Sabemos que Moneypenny es la secretaria de M, que es el jefe de James Bond. Pero ¿quién es ese James Bond? ¿Quiénes son los actores que interpretan a estos personajes? Cambian. Hay veces tenemos al personaje de Q, que es el que hace los inventos y los gadgets que Bond anda. Hay veces no. La franquicia nunca ha necesitado una continuidad dura. Así que el hecho de que maten a James Bond, en realidad es algo muy novedoso, pero que yo siento que le roba al personaje parte de su mística, el personaje parte de su naturaleza de fantasía masculina, de que yo soy el más guapo, yo soy el que seduzco a las mujeres, yo soy el que ando los mejores autos, yo soy el que mando todo el mundo y nadie me reclama por eso. Tengo licencia para jalarme tortas, licencia para hacer travesuras, tengo licencia para matar. Y esas son de las cosas que hace el personaje tan interesante y tan divertido, aunque cambie de interpretación a interpretación a través de los años. Igualmente, y tal vez más polémico para mí, el hecho de que James Bond sea un padre ahora, sea papá, tenga una hija. Dios, eso realmente lo mata totalmente, mata al personaje que nosotros queremos. Intentamos que el personaje de James Bond como personaje tiene derecho a evolucionar, tiene derecho a cambiar. El personaje que interpretaba Sean Connery no es el mismo del que interpretaba Roger Moore. Inclusive el personaje que interpretaba Sean Connery en Doctor No es muy diferente al que interpretaba Sean Connery en You Only Live Twice. Ya el personaje ha evolucionado, ya Sean Connery le había encontrado su sabor, su carácter, los escritores, los directores ya habían encontrado la fórmula que funcionaba para este personaje. Cuando tocó cambiar a Sean Connery por George Lazenby, se arriesgaron montones. Ya George Lazenby, el personaje de James Bond, se enamoraba y se casaba, el cual era un cambio tremendo para el personaje de Sean Connery, que básicamente era un mujeriego y un misógino. Pero fue un cambio nada más, un cambio leve que tuvo el personaje en esa película. Y que no terminó de sentar tan bien, la gente no le gustó en esa época. Fue hasta años después que los fans redescubrieron el servicio secreto de su majestad y disfrutaron que fue una película que se saliera un poco de la norma. Pero luego, con Los Diamantes Son Eternos y por supuesto ya cuando entra la era de Roger Moore, eso prácticamente se olvidó. De hecho, en toda la época de Roger Moore, solamente en una película, solamente en Solo para sus ojos, hay referencia a la esposa muerta de James Bond. Y es una referencia que es rica, que es bonita. Pero no necesitamos más como fans de Bond. Incluso cuando entró la época de Timothy Dalton, James Bond de nuevo cambió, ya no era tan mujeriego como en la época de Roger Moore. Obviamente ya estábamos en la época del SIDA. No podíamos tener un personaje tan promiscuo, tampoco fumaba como fumaba tanto Sean Connery. O sea, de nuevo, son cambios pequeños, son cambios que se ajustan. Él respetaba un poco más a las mujeres como iguales. De nuevo ahí tenemos un cambio, pero es un cambio leve en el personaje. Cuando entró Pierce Brosnan, es un personaje que esos hábitos de ser mujeriego, de ser un alcohólico funcional, de ser un impertinente que le falta el respeto a su jefe continuamente, son reconocidos ya, ¿cómo se llama? Es lo primero que le reclama Judi Dench como M a él como personaje. Usted es un dinosaurio, como realmente
Sean Connery como realmente Roger Moore son verdaderos dinosaurios si los vemos en el contexto actual. Y ese reconocimiento también fue un cambio en el personaje. Por supuesto, más adelante, cuando entró Daniel Craig en lugar de Pierce Brosnan, de nuevo tenemos otro cambio en el personaje. Es un personaje que está más al corriente de los tiempos, en acción, en su personalidad. Entonces el personaje de nuevo cambia, pero siempre son cambios leves, uno a otro. En No Time to Die tratan de hacer demasiadas cosas. Es un personaje que está retirado, que no quiere trabajar más de espía, tiene una novia formal, que tiene una hija y que además se muere. Yo creo que es demasiado para nosotros los fans. O sea, si quieren matar a James Bond, mátenlo, pero el que tenga una hija, yo creo que a la larga le quita muchas de las cosas que lo hacen interesante como personaje, que lo hacen tan atrevido, que lo hacen tan impertinente, que lo hacen tan mujeriego. O sea, ya no le luce, ya no es algo que uno dice, wow, este tipo le está pasando en grande, ya no es como, más bien es como, wow, este tipo tiene que comportarse como una persona adulta, tiene una hija. Entonces el personaje para mí ya deja de funcionar. Simplemente deja de funcionar. Y entendamos, los personajes de nuevo pueden cambiar, como todos los ejemplos que les di anteriormente, puede cambiar poco a poco, pero hay que ver qué se le cambia y cuándo se le cambia. Si yo les digo que, bueno, ya que Robert Downey Jr. se retiró, vamos a hacer una nueva película de Iron Man. Lo que pasa es que eso de que ande con un traje metálico, eso no funciona, eso no se usa ahora, ¿no? Y que sea millonario, no, que sea del 1%, nada que ver, mejor que sea uno de la clase media, que sea muy inteligente, nada de traje, y que no sea tan impertinente y tan sabiondo, que sea una persona más llana, más llevadera con todo el mundo. Y estoy seguro que me dirán, bueno, pues ese personaje es Tony Stark, ese personaje es Iron Man. Obviamente no, y puede ser un muy buen personaje, pero no es Iron Man. Entonces, un hombre casado con una hija y que muere al final puede ser un muy buen personaje, pero no es James Bond. Además, eso va a implicar que la próxima película tiene que ser un reboot. Bueno, cada vez que entra un nuevo James Bond, prácticamente es un reboot. Pero va a quedar raro porque vamos a recordar perfectamente la muerte de James Bond en la película anterior. Y ahora este nuevo tipo, ¿quién es? Y no me vengan a decir que James Bond es un nombre clave. Por Dios, no, eso es una tontería. James Bond no es un nombre clave. Hay un hombre que se llama James Bond. Yo no tengo ningún problema con eso. Ningún fan durante los 50 años de esta franquicia ha tenido ningún problema con eso. Todos entendemos que son actores que interpretan un personaje ficticio que se llama James Bond. No necesitamos una continuidad dura, no necesitamos que nos expliquen, no necesitamos que nadie nos diga, no, es que le hicieron cirugía plástica para que sea diferente y siga trabajando de espía. No necesitamos eso. Entonces yo no quiero que James Bond trate de tener una continuidad dura. Yo siempre quiero una franquicia que no se mide en la siguiente película, sino que se mide más bien en las siguientes 5 o 6 películas durante 15 años a futuro. Vaya a intentar hacer una continuidad dura como el MCU, porque no le va a funcionar. Entonces, ¿qué queda a continuación? Yo creo que ni modo. Yo creo que lo único que queda es hacer nuevamente borrón y cuenta nueva, como cuando entró Daniel Craig. Así que, bueno, eso abre muchas posibilidades en la franquicia. Vamos a tener un nuevo gran amor de James Bond, vamos a tener una nueva historia desde que James Bond empieza como agente 00, lo cual va a ser raro de nuevo porque Daniel Craig en Casino Royale dio una impresión muy poderosa y nosotros como espectadores de eso. ¿Qué va a pasar? En realidad yo siento que con este gran final que quisieron darle al personaje, yo creo que se metieron en camisa de 11 varas. Yo creo que enredaron las cosas más de la cuenta y que van a tener que ser malabares muy bravos para poder salir de ese zapato. Vamos a ver cómo les va. Oficialmente, por lo que entiendo, el próximo año empieza la búsqueda del nuevo James Bond. Vamos a ver qué sorpresas viene y sin duda sepan, yo voy a estar aquí comentándolo. Así que bueno, nada más, estos son mis comentarios full spoilers de ese gran final y cómo me siento, no como comentador, no como opinador de películas, sino como total y simple fan de James Bond. Así que bueno, ahí lo tienen. Cuídense y nos estamos viendo. Chao. Y bueno, eso fue mi comentario full spoilers del final o de los detalles que yo considero más polémicos de No Time to Die. Y si quieren ver mis 10 puntos, pueden verlos por supuesto en este link que está a continuación. O si no les interesa para nada James Bond y más bien quieren ver qué es lo nuevo que viene en Netflix, pueden verlo en nuestro Viendo Tele aquí en estos links que les va a aparecer. Y bueno, ya yo me voy, nos vemos, cuídense, chao.